quisiera trabajar entonces en torno a esta noción de práctica, tratando de vincular la práctica de enseñanza con sus dimensiones ética y política. Y esto implica pensar la relación entre ética, política y didáctica, y pensar también cuáles son las dimensiones ética y política de la enseñanza y del aprendizaje. En principio, conviene pensar que toda práctica de enseñanza es ante todo una práctica social, y que las prácticas de enseñanza preexisten a la escuela misma. Es decir, allí donde hay sociedades, hay procesos, instancias de traspaso de conocimientos de una generación a otra o de unos sujetos a otros, y esas prácticas son prácticas que han estado mucho antes de que hubiera sistema educativo, de que hubiera una institución, escuela, y también circulan por fuera de la escuela. Entonces habría que pensar que parte de estas prácticas de enseñanza escolares son un tipo particular de las enseñanzas que circulan por la sociedad. Y las prácticas son objeto de reflexión de la didáctica, aunque en muchos casos la práctica funciona como un punching ball de la didáctica. Los didactas tenemos el hábito de criticar las prácticas, mostrar lo que no hay en ellas, o utilizarlas como para ejemplificar lo que no debería ocurrir y poder tomarlas como punto de partida para pensar lo que sí debería ocurrir. Recién en las últimas décadas, la didáctica ha empezado a reflexionar sobre las buenas prácticas como un espacio para pensar por qué es valioso lo que es valioso, o por qué tiene éxito lo que tiene éxito, o por qué algún tipo de enseñanza es preferible a otra, qué es lo que caracteriza esa buena enseñanza. Y eso ha dado lugar a una serie de investigaciones, no ya para pensar cómo reemplazar unas prácticas de enseñanza por otras, sino cómo develar eso que hace que una práctica sea buena para poder comunicarlo a otros docentes y transformarlo en criterios que permitan a quien se inicia la docencia recrear algunas de las mejores prácticas de los docentes que ya habitan las escuelas. Fíjense qué interesante pensar que la práctica es un lugar de producción de conocimiento, no el mismo tipo de conocimiento que la teoría, sino un conocimiento que nace en la práctica para poder perdurar en la práctica, para poder multiplicarse en redes de prácticas. Y yo creo que ahí tenemos una clave interesante para pensar la escuela como un lugar de producción de conocimientos prácticos, como un lugar de producción de experiencias, no solo porque las experimentamos, es decir, las vivimos, las llevamos adelante, sino porque reflexionamos sobre ellas para encontrar las claves que nos permitan atraparla y recrearla en otra ocasión. De eso trata. Y esto significa que la acción es el lugar donde empezamos a constituirnos como sujetos y donde podemos recrear nuestra narrativa acerca de lo que hacemos. Yo creo que con estos elementos podemos pensar la significatividad que tiene encontrarnos ofreciendo y mostrando nuestra práctica y haciendo el ejercicio de narrar nuestra práctica para nosotros mismos y para otros. La práctica de un docente es una práctica vertiginosa, una práctica que habitualmente está atravesada por horas y horas al frente del aula, horas y horas dentro de las instituciones, y no siempre hay tiempo de volver sobre ellas para entender qué pasó, incluso para entender qué fue lo que logró un efecto que quería lograr, pero que no siempre ocurrió por lo que yo pensaba que iba a ocurrir, sino quizá por otros elementos circunstanciales. La noción de enseñanza muchas veces se vincula con aprendizaje y a veces se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde hace un tiempo la didáctica se discute mucho esa expresión, porque es una expresión engañosa, y tendemos a pensar que, en la actualidad, que una cosa son los procesos de enseñanza y otra son los procesos de aprendizaje. Puede haber enseñanza sin aprendizaje y puede haber aprendizaje sin enseñanza. En todo caso, nuestro trabajo como docentes es tratar de que, por lo menos de vez en cuando, se arme alguna articulación entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Si logramos que eso ocurra por lo menos de vez en cuando, eso no es poco. Les aseguro que no va a ocurrir todos los días que demos clase en esta semana,
porque efectivamente el aprendizaje es mucho más amplio y más abierto y nuestra enseñanza no llega a las cabezas de nuestros alumnos con una comunicación lineal, sino que tiene un montón de interferencias en el camino. Entonces vamos a tratar de definirlos por separado y buscar algunos cruces entre aprendizaje y enseñanza. Una definición que propone Philippe Mérieux sobre aprendizaje es: aprender es hacer algo que no se sabe hacer para poder hacerlo. Es una definición muy sencilla y al mismo tiempo muy rica, ¿no? Aprender es hacer lo que uno no sabe hacer para poder hacerlo. ¿Cómo aprende uno a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. Pero ¿cómo andás en bicicleta si no sabés andar en bicicleta? Bueno, es que solamente cuando me subo a la bicicleta y empiezo a andar, puedo aprender lo que en realidad no sé hasta el momento que no me subo. Y esto significa que aprender es estar en proceso de intentar lo que no sé en el mismo momento que estoy intentando. ¿Cómo aprende uno a nadar? Nadando. Y esto significa que uno aprende tragando agua. Uno aprende cayéndose de la bicicleta. Lo esperable es cuando uno aprende es que el error forme parte del aprendizaje. Porque precisamente estoy haciendo lo que no sé hacer. Si esto nos permite pensar el aprendizaje, yo creo que los invito a que pensemos los aprendizajes más significativos de nuestra vida desde esta concepción. Pensar, bueno, yo aprendí de verdad cuando me largué a hacer lo que no sabía hacer, la primera vez que planifiqué, la primera vez que di una clase, la primera vez que, digamos, esa primera vez que me largué, empecé a hacer algo que no sabía, pero haciéndolo llegué a poder hacerlo, ¿no? Ahí hay una definición interesante y que tiene un mandato didáctico, que es que la enseñanza en principio debe invitar a hacer lo que no se sabe hacer. Ahí hay un primer mandato interesante, que es: si yo no logro que mis alumnos hagan lo que no saben, no van a poder aprender. No es que primero tienen que saberlo para poder traerlo a la escuela. Muchas veces en las escuelas se pide como requisito lo mismo que nos proponemos como objetivo. Y los maestros, los profesores en los primeros meses del año dicen: mirá, estoy dando historia y no saben nada. Yo digo, bueno, menos mal, tenés todo el año por delante para enseñarles, ¿no? O estoy enseñando lengua y literatura y no saben leer. ¿Qué mejor oportunidad para invitarlos a leer y que a partir del no saber empecemos a desenvolver el aprendizaje? Digo esto porque hay una queja persistente en todo lo que los chicos no hacen, no saben, no quieren, no dicen. Y yo creo que la primera pregunta para hacernos es: ¿qué es lo que efectivamente hacen, saben, quieren, dicen? Porque ese es el primer motor del aprendizaje. Y ponerlos a hacer lo que no saben hacer es la posibilidad de ir corrigiendo, arrimando el bochín, como para llegar a hacerlo quizá un poco mejor. No digo perfecto, no es esperable que al final de ningún curso de nuestras escuelas los chicos hagan de modo perfecto nada. Sí, mejor que como lo hacían en marzo. Y yo creo que lo mejor que nos puede ocurrir a lo largo del año es decir: mirá, la verdad que ahora los veo haciendo cosas que por lo menos no lo hacían en mi aula cuando empezó el año. Dice Mérieux que un modo de definir aprendizaje definir enseñanza es que enseñar es brindar seguridad para que otro ensaye y se equivoque sin temor a ser juzgado. ¿Qué es enseñar? Brindar seguridad para que otro ensaye y se equivoque sin temor a ser juzgado. Imagínense en el momento que estamos aprendiendo a andar en bicicleta, si detrás mamá, papá, el hermano mayor o el que nos enseña nos dice: dale, tarado, ¿no ves que te vas a caer? ¿No ves que sos un imbécil? ¿No ves que nunca vas a poder? Lo más probable es que vayamos al piso pronto, porque lo que uno necesita es que detrás de la bicicleta haya alguien que diga: dale, vos podés, dale. No le estamos brindando mucha seguridad. Sé que no es lo que hacemos todos los docentes, pero como tengo una hija que está en la secundaria, sé que también existe entre los docentes todavía esa práctica, ¿no? De decir: yo el primer trimestre le pongo la menor nota posible, cosa de que después me tengan miedo todo el año y estén cortitos. Digo, eso es una manera de garantizar que no aprendan en todo el año, ¿no? En todo caso, que estén todo el año con el aliento en la nuca de llevarse la materia, pero no con intención de aprender algo de verdad. Necesitamos generar espacios de seguridad. Espacio de seguridad significa
equivóquense tranquilos, yo para eso estoy acá. No se trata de que ustedes sepan antes de venir a la escuela. Están acá para equivocarse. Y yo estoy acá para sostenerlos la bicicleta. Para ayudarlos cuando no saben leer, para ayudarlos cuando no saben escribir. A veces a través del humor, a veces a través de la ironía. Uno puede ayudar al otro sin desmerecerlo, sin desacreditarlo. Pero necesitamos ayudarlo. Muchas veces los profesores de historia dicen, yo no le puedo enseñar historia si no saben leer. Y yo respondo, ¿no será que tenemos que enseñar a leer historia? Porque leer historia es una manera especial de leer, así como escribir historia es una manera especial de escribir. Y en cada una de las áreas necesitamos enseñar a leer y enseñar a escribir dentro de esa área. No se escribe igual un problema de matemáticas que un relato histórico, que un experimento, ¿no? Cada espacio tiene sus reglas de escritura y sus códigos de lectura. Y entonces todo eso que no se sabe hacer es lo que funciona como desafío para nuestro trabajo en el aula. Y esto implica suspender la presión de la evaluación. A veces se dice en educación, evaluamos todo el tiempo. Es verdad que evaluamos todo el tiempo. Entonces paremos de evaluar un rato, porque si evaluamos todo el tiempo no nos damos tiempo de equivocarnos. Lo usual es que cuando uno está aprendiendo se equivoca, y esto nos ocurre, y lo podemos ver cuando miramos estas Otra definición que propone Mérier, y me parece muy rica, de aprendizaje es: aprender es siempre tomar información del entorno en función de un proyecto personal. Aprender es siempre tomar información del entorno en función de un proyecto personal. No estamos hablando de la escuela acá, estamos hablando del aprendizaje. ¿Cómo aprendimos a seducir? Mirando lo que pasaba en los bailes, en las fiestas, diciendo a ver qué hace el que tiene éxito con las chicas, o las chicas con los chicos, a ver cómo hace el otro para seducir. ¿Cómo aprendimos a bailar? Mirando porque nos interesaba aprender a bailar, porque si no teníamos un montón de costos. Cuando hay interés en función de un proyecto personal, empezamos a buscar información del entorno. Y esa información del entorno empieza a funcionar dentro de la cabeza y permite que vayamos aprendiendo, ¿no? Y nos permite ensayar hasta lograr hacer lo que no sabemos hacer. Pensemos mucho de nuestros aprendizajes cotidianos, como aprender a cocinar, aprender a viajar en colectivos. No siempre hubo alguien que nos lo enseñó de manera sistemática. A veces lo aprendimos porque teníamos un interés que motorizaba la búsqueda de información por todos lados para poder sostenerlo. Y acá conviene que nos preguntemos, bueno, ¿qué significa aprender dentro del aula? Si aprender es siempre buscar información del entorno en función de un proyecto personal, en el aula tenemos 20, 30, 40 proyectos personales distintos y solo van a aprender los chicos en función de su proyecto personal. Eso significa que enseñar es llevarles las señales, el bagaje cultural que las generaciones anteriores han producido para que ellos hagan algo con eso en función de su proyecto personal. Pero solo van a tomar de lo que llevemos aquello que les sirve a su proyecto. Y ahí tenemos un problema serio, porque no siempre lo que tenemos por ofrecer les sirve para su proyecto personal. Y muchas veces el proyecto personal de los chicos se reduce a aprobar la materia. Profe, ¿qué es lo mínimo que tengo que saber para aprobar esta materia? Lo cual a uno le genera una gran herida narcisista, ¿no? Pero ¿cómo lo mínimo? ¿Por qué venís a zafar a mi materia si yo estoy tratando de... La única manera de que la enseñanza entre al proyecto personal es a través de las preguntas, que son un puente entre conocer y pensar. Solo si formulamos una pregunta en el aula, esa pregunta va a funcionar como contrato entre estudiantes y docentes para tratar de encontrar alguna respuesta posible a esa pregunta. No hay conocimiento sin preguntas, sin problemas. Y cuando en la escuela enseñamos un montón de respuestas sin preguntas, hemos tirado la ciencia por la ventana. No hay conocimiento si no hay preguntas y problemas. Y lo que necesitamos es que, si el otro va a entrar en la dinámica del conocimiento, se meta también en las preguntas. Una buena práctica no es la del docente que tiene éxito en el aprendizaje en sus alumnos,
pero sí es la del docente que ha dado el máximo de sí mismo para favorecer ese aprendizaje. Una buena práctica no es la del docente que enseña lo que les interesa a sus alumnos, sino la de aquel docente que logra generar interés en sus estudiantes. No enseña, no es una buena práctica la de aquel que se queda lo que los chicos saben, o que queda atrapado en lo que no saben cuando empiezan con mi materia, sino aquel que genera que cuando terminan mi materia saben más que antes. No enseña quien ofrece respuestas sin preguntas, y no es inclusiva la escuela que ofrece almuerzos en lugar de ofrecer enseñanzas. Yo insisto mucho con esto, que muchas veces nos problematizan las escuelas. Si tenemos escuelas donde llegan chicos con hambre, y estas son muchas escuelas en nuestro país, lo primero que tenemos que hacer es darles de comer. Pero no podemos reducir nuestro trabajo a darles de comer. Ese chico que llega con hambre también viene hambriento de conocimiento, viene hambriento del diálogo con un adulto, viene hambriento de futuro, viene hambriento de vínculos. Y si dar de comer nos puede llevar 20 minutos, el resto de la jornada, con la panza llena, vamos a empezar a abrirles las puertas del mundo. Si nosotros nos quedamos atrapados en el dar de comer, estamos privándolos de aquello que es efectivamente el alimento que tenemos para dar en las escuelas. Y aquí podemos pensar que la ética del docente se basa en cuánto somos capaces de enseñar cotidianamente en las escuelas, cuánto somos capaces de ofrecer en enseñanza al otro, porque ahí radica nuestra transformación política. Un docente no hace política simplemente cuando va a votar, aunque es bueno que vaya a votar. Un docente no solo hace política participando en el sindicato, aunque es bueno que participe en el sindicato y que demande mejores condiciones para su trabajo. Hace política si genera en el espacio del aula un sujeto que piensa su futuro y que construye lazos con otros para resolver sus necesidades a través de proyectos colectivos. Y sintetizo entonces en dos convicciones básicas que a mi modo de ver son las convicciones que nos pueden llevar a pensar la dimensión ética y política de la educación. No nos encontramos hoy en un contexto tan distinto del que había hace décadas o siglos atrás. A lo largo de la historia, muchas veces los docentes se han encontrado situaciones muy duras, muy difíciles. Quizás hay novedades ahora por los fuertes índices de exclusión, quizás hay novedades ahora, y creo yo, fuertemente con la entrada del PACO en la infancia y en las escuelas, pero ha habido pobres en las escuelas muchas veces, ha habido diversidad cultural, ha habido conflictos entre familias y escuelas a lo largo de toda la historia del sistema educativo. Quizá la diferencia más fuerte es que las convicciones que motorizaban a los docentes hace 100 o 150 años eran diferentes de las de ahora. Hace 150 años había docentes que estaban civilizando bárbaros. Y nosotros hoy sabemos que esa convicción ya no nos cierra. Y a veces vamos al aula con la idea de, bueno, educar en la diversidad. Un eslogan interesante pero poco práctico y que nos da pocas herramientas para la práctica. ¿Qué significa educar a la diversidad? ¿Que cada uno va a seguir igual que como era antes de que yo llegue al aula? Digo, educar a la diversidad no puede ser la pura inmanencia de que cada uno sea al final de la enseñanza igual que como era antes. Necesitamos articular diversidad con igualdad, que el otro pueda construir desde la diversidad un proyecto colectivo y un proyecto que lo haga más digno y que llegue a ser mejor de lo que era antes de la enseñanza. Yo propongo entonces dos convicciones. Una convicción es la educabilidad. Plantea Philippe Mérier que la educabilidad es un axioma, es una convicción básica del docente. En los últimos tiempos se menea bastante el concepto de educabilidad y se analiza si los jóvenes que entran a nuestras escuelas son o no educables. Y Philippe Mérier plantea algo que para mí es claro. La educabilidad es la convicción del docente. Todos los que están ahí son educables y merecen mi enseñanza. Ningún docente tiene derecho a evaluar si el otro tiene derecho a estar en su aula. Al revés, la convicción que nos mueve es que todos los que están en el aula tienen derecho a estar ahí y tienen el derecho de exigirme el máximo de mi enseñanza. Y esa es mi responsabilidad. No puedo estar evaluando si el otro es o no educable, porque eso es el principio que nos mueve. El principio de creer que el otro puede cambiar. No podemos educar si no estamos convencidos de que el otro puede cambiar.
Si el otro no puede cambiar, ¿para qué lo tenemos en la escuela 15 años? Lo tenemos 15 años porque estamos convencidos de que a lo largo del proyecto formativo va a ser diferente de lo que es ahora. Y esto significa que lo que es ahora es un punto, es una foto en el recorrido de un proceso que nos va a llevar a ser mejores, ¿no? Que va a llegar a que hagamos todo lo posible para que sean mejores. Insisto, podemos no tener éxito, pero que sea la práctica la que nos muestre que no tuvimos éxito, a pesar de que dimos el máximo nosotros, y no el principio devaluado de, bueno, primero que me traigan chicos educables y después yo veo qué hago con ellos. Y el segundo principio es la educatividad de la cultura. Yo creo que hay un cáncer que corroe por dentro la educación, que es la idea de que los chicos no pueden aprender, y la contracara, que es que nosotros no tenemos nada para enseñarles. Esto es una convicción que a veces he encontrado en escuelas de sectores populares y sectores de élite. ¿No? En sectores populares los maestros dicen, y estos chicos, imagínate, con el lugar donde viven, con la familia que tienen, con el futuro que tienen, ¿para qué les va a servir lo que yo les voy a enseñar? ¿Qué les voy a enseñar? Matemática. Lo mismo ocurre en escuelas de élite. Muchas veces las maestras dicen, y estos chicos que tienen todo resuelto, que van a heredar la empresa de los padres, que ganan el fin de semana lo que yo gano en un mes trabajando, ¿para qué les va a servir lo que yo tengo para enseñar? El principio de educatividad consiste en creer que tenemos algo valioso para ofrecer a las escuelas e implica también la responsabilidad de participar en los debates curriculares, que son debates políticos. Implica también la responsabilidad de preguntarnos cada día, ¿por qué enseño esto que enseño? ¿Por qué lo enseño? No estoy diciendo que reduzcamos la pregunta a ¿para qué sirve o qué aplicación tiene? Porque muchas veces hay conocimientos que no tienen una aplicación directa, pero sí preguntémonos, ¿es importante este conocimiento? ¿O lo doy simplemente porque está escrito en algún lugar? Si está escrito en algún lugar, ¿cómo hago para que ese conocimiento sea efectivamente valioso para el sujeto que tengo delante? Ahí la escuela se transforma en una institución educativa, cuando efectivamente empieza a mover el terreno de la cultura hasta lograr producir contenidos educativos. Dice Hannah Arendt, el hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo infinitamente improbable. Ninguno de nosotros sabe cómo va a ser el futuro de nuestros alumnos. Así como ninguno podía saber hace 20, 30 años que íbamos a estar nosotros hoy acá. Ninguno de nosotros es el producto tal cual de lo que nuestros padres y maestros quisieron para nosotros. Nosotros hicimos algo con eso que nos dieron. Y precisamente esa es la convicción que nos permite construir un contrato con nuestros estudiantes, en creer que podemos esperar de ellos lo inesperado, lo improbable, pero que incluso lo improbable se puede hacer posible si les ofrecemos el máximo de lo que tenemos para entregarles. Muchas gracias.